Juan José Santibáñez deja de ser titular de este ministerio importante que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y quedaba una duda de por qué la presidenta esperó tanto, y creo que vale la pena explicar los plazos, ¿no? Dina Boluarte está en el plazo para aceptar la renuncia del ministro, está en los plazos para designar a un nuevo ministro del Interior. ¿Por qué vimos a Juan José Santibáñez en los cuartos de guerra del sábado y el domingo, por ejemplo, ¿no? Si el viernes fue censurado por el Congreso. Vamos a revisar un poco lo que dice el reglamento y si la presidenta está cumpliendo con los plazos que tienen que ver con la salida, con la separación de Juan José Santibáñez del gobierno. Tenemos un punto por punto para explicarte este artículo del Congreso, que es bueno ser preciso, regula, ¿no? Es bueno ser preciso porque se prestan a muchas interpretaciones el fin de semana, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no está? Bueno, ¿cómo son los plazos? A ver, la presidenta debe aceptar la renuncia del ministro dentro de las 72 horas siguientes de que se da la censura, ¿no? La censura notificada el viernes, calcula en la tarde-noche, llega la censura a Palacio de Gobierno, la votación que dicen, el ministro está censurado, señora presidenta. A partir de ahí, 72 horas. Entonces, el plazo para este trámite vence hoy, lunes 24 de marzo, 11:59 de la noche. ¿Por qué decimos? Con 12 horas de anticipación, digamos, lo ha hecho. Tal cual, digamos, está dentro de los plazos para admitir la renuncia de Santibáñez. 3 días tenía la presidenta, por eso lo hemos visto el fin de semana. Finalmente, hay un tiempo indefinido, digamos, para que la presidenta designe a un nuevo ministro. Normalmente, ¿en cuánto tiempo se da? 3 a 5 días, Lore, como mucho 5 días, ¿no? La búsqueda puede ser complicada. Pero entiendo que el ministro, que bien ha renunciado, no es que se va a su casa y ya se olvida. Creo que sigue trabajando hasta que haya un nuevo ministro. Bueno, creo que no hay un vacío de cargo propio. No hace grandes decisiones ni grandes anuncios, pero creo que de alguna manera sigue conectado, no solo los viceministros. Formalmente no podría firmar ninguna resolución, digamos, después de publicada su renuncia en El Peruano, ya no tiene ningún poder su firma. Lo que se entiende es que sí, ¿no? El ministerio queda al mando de los 2 viceministros, los funcionarios de más alto nivel de ese espacio. Pero vamos a repasar precisamente las imágenes que nos mostraron el fin de semana al ministro Santibáñez, quizá uno de los ministros más cuestionados de los últimos años, en el cuarto de guerra, que es este espacio que la presidenta plantea como una respuesta a la crisis de inseguridad. Desde el nombre ya suena rimbombante, cuarto de guerra. ¿A qué hace referencia la presidenta? Específicamente a eso, ¿no? A una reunión de las cabezas de las instituciones que tienen que ver con la seguridad, abordando una situación de crisis. Eso es, en otras palabras, un cuarto de guerra, ¿no? No es, en definitiva, una habitación aparte. Aquí se está usando cualquier ambiente de Palacio de Gobierno, pero lo importante es quiénes asisten a ese cuarto de guerra. Y lo que hemos visto el fin de semana es a una presidenta apoyándose en los militares, por ejemplo. Presencia plena de los altos mandos militares, comando conjunto de las Fuerzas Armadas con su general, Ejército, Marina y FAP, con sus jefes institucionales también, y por supuesto la policía, ¿no? Con su comandante general. Algunos pocos ministros de Estado, me pareció interesante ver a Economía allí, el que firma todo si es que hablamos de presupuesto. Claro, estas plata, de todas maneras. Y estaba allí también Santibáñez, junto a Arana de Justicia. Vamos a ver esta imagen porque me he concentrado en las figuras militares para poder entender la importancia de este momento que la presidenta también hace con ganas de decirle al país: estoy con la situación bajo control, ¿no? Aunque la realidad pueda hacer que esto sea debatible, esta es la estrategia de comunicación de Palacio de Gobierno. Reuniones diarias de revisión de la situación de seguridad. Eso es lo que hemos visto viernes, sábado, domingo. Vamos a ver si hoy también tenemos otro cuarto de guerra. Pero quería mostrarte entonces a los altos mandos en esta reunión. Día con día, nuestra Policía Nacional entregará más de sí para ir detrás de cada delincuente. Y solamente 194 llegaron a los penales. Gracias, general.
Y esta es la salida, Lore, de los generales allí. Ojeda del Comando Conjunto, el general Briceño también salía junto a él del Ejército. Aquí ya vemos al almirante Polar Figari de la Marina y aparecerá también el general FAP Carlos Chávez. Allí está, todos los altos mandos hombro a hombro con la presidenta en este momento, en este llamado cuarto de guerra, que se ha diseñado desde Palacio de Gobierno. Finalmente, Sanabria también de la Comandancia General de la Policía. Interesante. INPE, perdóname, INPE, Javier Yaque también ahí. Pero ahí lo que está faltando es el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque la cadena de administración de justicia es completa. Más aún porque, como vemos, hay una intención clara de decir la culpa no es nuestra, la culpa es del Ministerio Público o del Poder Judicial o de los dos, que no los meten, porque la declaración, ¿no? Solo 194 fueron a penales. Ojo, los penales también están saturados y es parte de lo que dice el Ministerio Público y en su momento el Poder Judicial. Ya la capacidad penitenciaria está saturada prácticamente al 100%. No tenemos dónde meter más presos. Entonces, la urgencia también está en los penales. No poner una piedra, sino empezar una construcción masiva de penales, obra por impuestos, elijan el nombre. Pero mientras no hagan más cárceles y megacárceles, tampoco vas a tener dónde meter a la gente que estás deteniendo. Correcto. La situación es así de compleja, Lore, por eso se entiende, digamos, este nombre rimbombante, cuarto de guerra. Véannos tomar las decisiones importantes. Frente al enemigo. Frente al enemigo, una situación, claro, de guerra contra la delincuencia. Y contra el Ministerio Público. Sutilmente el mensaje la guerra también va por ahí. Y ojo, culpar a la Fiscalía está y la puerta giratoria existe. Sí era verdad hace muchos años que de cada 10 detenidos, 9 volvían a las calles. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco se pueden lavar las manos en la historia, pero tienen que ser parte del debate, tienen que ser parte de la trama. Han respondido el fin de semana y han dicho desde la Fiscalía que muchos de los que finalmente son detenidos y puestos en libertad son infractores que cometen un delito tipo manejar en estado de ebriedad. Digamos que el código no te permite necesariamente pedir una prisión preventiva. Sí, hablaron para de ellos, quiénes eran los detenidos. O una detención preliminar. Pero de todas maneras es interesante ver la figura del cuarto de guerra. Vamos a recordar la pregunta que les estamos haciendo sobre quién debería asumir el enorme reto del interior, ¿no? ¿Crees que el nuevo ministro del Interior debe ser un policía en retiro, como ya hemos visto, un general, alguien en traje de campaña, en los operativos? Algunos comentarios. Isabel dice, lo importante no es su procedencia, sino que tenga vergüenza, deseo de hacer lo correcto, con estrategias necesarias para eliminar la delincuencia, que le importe el bien del pueblo y que no esté para vivir bien él. Gracias por tu comentario, Isabel. Vamos a leer otro. Aquí dicen, el nuevo ministro debería ser un militar que ponga mano dura a todos esos delincuentes. Vivimos con miedo porque ya no sabemos si mañana más tarde nos maten. Pide un militar. Es interesante, creo que esa figura no se ha dado. No sé cómo lo tomaría la policía, que tengan como jefe. Podría ser un ejemplo de un ministro del Interior que venía de la línea militar. Es verdad. Freddy Tipul dice, en la Marina de Guerra hay personas capacitadas, creo, necesitamos una persona con una nueva visión a nivel macro del problema y que tenga capacidad de diálogo, además que integre a todos los involucrados en el tema. Bien, con esos comentarios entonces estábamos midiendo también la temperatura de la gente sobre quién será el próximo designado. Es una decisión, Lore, que puede tardar incluso días. Desde Palacio de Gobierno, ese nombre es el objetivo, es el desafío, tener a una nueva cara contra la delincuencia. Te había comentado que los generales asisten a esta reunión. ¿De dónde viene la idea de un cuarto de guerra? Hay hasta una película que habla de un cuarto de guerra como ese momento de, por ejemplo, una familia muy religiosa en una situación de crisis que se reúnen para tener una oración. Estaba tratando de indagar de dónde pudo haber sacado la presidenta eso. Pero en la Casa Blanca existe el cuarto de guerra. Es esta zona en el sótano del lado oeste. Ahí está, justamente la foto. Eso, mira. No le dicen cuarto de guerra tal cual, le dicen situation room, algo así como cuarto de emergencias, cuarto de situaciones. Y en el 2011 esta foto se hizo famosa porque el gobierno de los Estados Unidos le mostró así al mundo cómo el entonces presidente Obama tomaba la decisión de eliminar a Osama Bin Laden, ¿no? Claro, el ataque. Entonces, con esta idea de un cuarto de guerra, el gobierno en ese momento de los Estados Unidos decía, tengo la situación controlada. Esa misma idea puede tener la presidenta en mente para haber nombrado un cuarto de guerra a esta reunión diaria que estamos viendo los peruanos, donde se revisan las cifras y los operativos. Tú me decías, ¿por qué no está la Fiscalía?
puede ser que esto sea abordado solo dentro del marco del estado de emergencia y por eso allí tienes a policías y militares, si quieres, que son las dos fuerzas que están ahora en calle y tienen que ver con el estado de emergencia. Pero por supuesto que sería de mucha ayuda tener allí a fiscales y a jueces. Ya hemos dicho de la necesidad de que incluso se formen equipos donde las tres instituciones trabajen de la mano para poner a delincuentes en la cárcel, ¿no? Mientras no trabajen en equipo, los que perdemos somos los ciudadanos. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Todos están mal. Al final del día, todos están mal y eso se traduce en que el delincuente se siente empoderado, se siente envalentonado para seguir atentando a diestra y siniestra contra todos los ciudadanos. Por otro lado, también era interesante las declaraciones de la presidenta la semana pasada que decía, defendiendo al ahora exministro Santibáñez, el ministro Santibáñez encontró una policía destrozada. Y yo me pregunto, pero la señora tuvo 5 ministros antes que el señor Santibáñez. Ella, no Pedro Castillo, del que ya no se acuerda, era de la misma plancha presidencial. No, ella tuvo 5 ministros antes del señor Santibáñez. Entonces, correcto. ¿Qué hicieron sus 5 ministros previos como ministros del Interior? Ella se equivocó entonces 5 veces hasta que encontró al señor Santibáñez, que recién vio la luz. Tiempo perdido, mea culpa entonces de la señora.